Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de tu podcast Enciende tu Luz, que no solamente es un episodio más, tenemos nueva temporada y tengo a una gran invitada, amiga, que la verdad me ha ayudado también, me ha dado ciertas cositas, me ha platicado y he conocido de ella y cómo también una parte que estuvo oscura en un momento de su vida la pudo transformar en luz y ahora nos lo puede compartir este testimonio tan lindo. Así es que hoy tenemos aquí a mi amiga que es psicóloga, terapeuta, pueden ir con ella por favor, Claudia Gaviria, ¿cómo estás? Ay, bien, Ana, encantada de estar aquí contigo. Para mí es un placer no verte solamente en la parte laboral y cotidiana, sino también verte en este espacio donde te ves con esa luz tan maravillosa que hace parte de ti. Ay, hermosa, muchas gracias, igual que tú. Siempre estamos, ¿verdad? Sí, es cierto, como que en cosas de trabajo y hoy nos va a tocar estar más relajaditas, platicar. Y bueno, para que la gente te vaya conociendo, ¿quién es Clau? Obviamente ya por cómo hablaste sabemos que no eres de acá, de México, que vienes de otro ladito. Pero cuéntanos, tu infancia, ¿cómo fue? ¿Dónde naciste? Esta primera parte. Claro, Ana, mira, yo soy Claudia Gaviria. Soy colombiana de la ciudad de la eterna primavera, Medellín. Soy antioqueña, como pueden notar en mi acento, pero a hoy me considero también colombiana, con el perdón de ustedes, pero me considero no solamente colombiana, sino también mexicana. Con el perdón de ustedes, como te decía. No, ¿cómo? Porque perdón, imagínate, si eres una persona que suma a nuestro país y a lo que, bueno, ya luego más adelantito van a ver otras cositas que estamos trabajando en el área laboral, pero de verdad que todas las personas que sumen a donde nos vayamos creo que son muy valiosas y el que puedan decir que se sienten parte es un gran como honor, ¿no? Algo bonito. Gracias, Ana, sí, como bien lo decías. Soy madre, esposa, también una mujer que está en este momento dedicada a este tema de crecimiento, desarrollo personal, no solamente para las personas que están en este momento de sus vidas queriendo enfrentar duelos o queriendo llevar más amena su vida, sí, sanar. También hago parte de esa necesidad de sanar, de esa necesidad de crecer. No creas que porque somos terapeutas, psicólogos o tengamos experiencia en este campo, no quiere decir que nosotros no necesitemos también sanar, crecer y pues bueno, vaya tú, querer estar como más sanos y en esta parte como de tranquilidad y paz. ¿Sí? Esa es Claudia. Amo el mundo del comportamiento humano, todo el tema de las ciencias espirituales, yo las llamo ciencias. Sé que muchos van a decir, ¿cómo así? La espiritualidad no es una ciencia. Oh, bueno, podemos llamarlo ciencia también porque es un mundo bastante complejo. Claro, que todavía exacto. Falta mucho por explorar e investigar de este y aparte plano. Somos energía, ¿no? Al final somos energía y creo que lo hemos dejado, o por muchos años se ha dejado como nada más en una religión tal vez, y es muchísimo más amplio, que yo no estoy en contra de ninguna religión ni absolutamente nada. Yo creo que cualquier persona que crea en algo y viva de acuerdo a eso que cree es bastante válido, pero es un mundo muchísimo más amplio en la parte espiritual, ¿no? Y bueno, es un mundo demasiado bonito que muchas veces se nos olvida incorporar porque sentimos como cierto rechazo al decir, no, amo la espiritualidad, me gustan los temas espirituales por el hecho de ser profesionales. Entonces, como quien dice, no, si digo que soy espiritual, no me van a ver con la seriedad que yo necesito verme y de pronto me van a rechazar. Pero no, yo les aconsejo que nos atrevamos a mostrar esta otra parte de nosotros si es que haces parte de este mundo espiritual, que de verdad es bien bonito. Es bien bonito, sí, puedes ver de todo tipo. Antes, exactamente, o sea, me vino a la mente que antes tú decías, alguien espiritual y te imaginabas a alguien así, que no habla con nadie, que todo el tiempo está como en una... Así yo me lo imaginaba. En estado zen. Exactamente, nunca se enoja, nunca llora. Al contrario. Al contrario, ser espiritual es estar en ese entendimiento y en esa conciencia de, como te digo, entender
que también somos parte de ese enojo, de ese miedo y de esa, obviamente, de esa necesidad colectiva que todos necesitamos, ¿verdad? Exacto. Esos seres espirituales. ¿Y esto viene desde niña? O sea, en tu casa es... ¿cuántos hermanos? Ok, te platico un poco de mi infancia. Soy la hija mayor de 3 hermanas, sin embargo tengo 2 hermanos del alma, son mis primos, pero tengo 2 mamás. Me educó una tía que es hermana de mi mamá, o sea, es mi mamá, y pues está mi otra mamá. Afortunada yo que soy hija para 2 mamás y tengo 2 mamás. ¡Ay, qué bonito! Entonces sí. Y como te decía, tengo 2 hermanas mujeres, soy la mayor de ellas, 2 hermanos varones a los que amo y adoro, con los que cuento incondicionalmente. Se suele decir que los hermanos no se eligen, ellos llegan, y mis 2 hermanos hombres son eso, mis hermanos espirituales, porque la vida me los regaló. Ay, qué bonito. Entonces, desde ahí, desde muy temprana edad, tienes como esto del desarrollo personal, la espiritualidad, o tú te sentías de alguna manera, o de ahí viene, o ya fue como más grande. Ay, Ana, qué buena pregunta. Mira, te platico. Realmente, esta parte del crecimiento personal, de la necesidad de estar como en esta búsqueda y de entender el comportamiento y el pensamiento humano, no creo que venga de niña. Creo que viene más de unos años para acá, de más o menos entre los 26 años hasta la edad que tengo, que no voy a decir. Está súper joven, súper joven. Sí, pero realmente no, de niña solía ser una pequeña buena academia, pues que me iba muy bien académicamente, pero realmente mi primera profesión fue la administración, con ciertos estudios en la seguridad y la salud laboral. ¿Sí? Ya lo de la psicología se dio más adelante, pero en realidad no, la niñez era esta niña que jugaba a la secretaria, a tener una computadora, a atender las personas y bueno, lo que todas cuando estamos niñas jugamos. Eso sí, Ana, pocas veces me veía jugando con muñecas y con temas de, no sé, con instrumentos de loza, vajilla, no sé cómo le dicen acá. Pero de cocina. Sí, de cocina, que la cocinita. Pocas veces me veía jugando con ello. Sí recuerdo mucho que en mi infancia jugaba mucho con la computadora. En el colegio no podía ver una computadora porque ahí estaba yo ya digitando en las teclas. Entonces sí, creo que más bien nace esta necesidad de aprender a entender un poco el pensamiento y el comportamiento humano se dio mucho más adelante. Ya, pero entonces también lo estudias, tienes administración, psicología. Sí. ¿Qué otra cosa eres? También estuve por allá estudiando una tecnología en la parte contable. Ok, no, ya. He estudiado bastante. Afortunadamente la vida me ha dado esa bendición. Es como quien dice, hay personas que vienen a este mundo a compartir cierta sensibilidad, ciertos talentos, dones. En mi caso, creo que para mí fue el regalo del conocimiento. Qué bonito. Sí. Y entonces, pero lo que te apasiona es el comportamiento humano. Para mí, mi pasión es el aprender del pensamiento y el comportamiento humano. Así es, Ana. Qué padre, qué padre. Y bueno, como sabes, este podcast habla mucho de esta parte porque, como bien lo mencionas, como decías al inicio, a veces creemos que los psicólogos, terapeutas, las personas espirituales, o sea, tienen un modo de vida así súper zen, nunca tienen sub y baja, y que no necesitan a nadie para poder salir. Ese es el pensamiento que muchos tenemos, ¿no? O sea, y incluso lo dicen de forma ofensiva. Pero si tú eres psicóloga, pero si tú eres... ¿A poco no? Así es, Ana. O sea, tú pasas... Pero si tú... a mí me pasaba de maestra, ¿no? Pero si tú eres maestra, porque... Pues, espérate, son cosas diferentes, ¿no? O sea, situaciones y cosas. Entonces, dentro de todo este tiempo que has tenido de vida, me gustaría que platiques de algún suceso que ha sido oscuro en este caminar para ti y cómo lograste como transformarlo o cómo lo fuiste trabajando. Porque me gustaría, yo sé que así como tú, que vienen de fuera, hay muchas mujeres, muchos hombres
Y hay veces que no nos damos cuenta que algo nos pasa o que no nos sentimos bien o normalizamos lo que nos pasa por alguna situación que pasamos. Entonces, ¿cómo fuiste detectando como cositas? ¿Cómo lo fuiste como transformando ese episodio oscuro que todos tenemos? Y como ahorita, pues, ese pueda hacer algo que pueda ayudar a otras personas. Claro que sí, Ana. Pues mira, primero, sí, las personas que trabajamos en temas que acompañamos a otras personas a sanar, también necesitamos ser acompañados. De hecho, un psicólogo o un terapeuta que no esté también sanando y trabajando en su persona, créame que va a ser más difícil acompañar a otras personas. Si yo no hago cierto acompañamiento a mi ser desde otra perspectiva, no voy a tener cómo acompañar a las personas. Entonces, sí, vamos al terapeuta, al psicólogo, tomamos terapia. Claro que sí, es fundamental en la vida de un psicólogo, terapeuta, psiquiatra, ir con una persona adecuada que ayude en este campo. Y mi momento oscuro del alma, le diría yo, esa noche oscura del alma que tan mencionada se ha dado en estos últimos años, fue cuando migré, cuando salí de mi país de origen a vivir acá en México. Esa fue mi noche oscura del alma. No fue exactamente ese día que yo salí del país y bueno, voy a ir a vivir a México, no, pero sí lo viví en el transcurso de unos 6 meses después de estar en el país. Sí pasé por esa noche oscura del alma, Ana, que creo que los que hemos pasado por esa oscuridad, sabemos que no es fácil, no es bonito transitar ese camino de la oscuridad, pero que una vez que lo transitamos, entendemos lo necesario que fue caminar ese camino oscuro para poder llegar a la luz y nos encontráramos con lo que realmente somos y con lo que realmente vinimos a hacer. Si lo hablamos desde el campo espiritual, ¿sí? Porque si lo hablamos desde el campo más podría decirse académico, sería otro tema para otro podcast más adelante. Claro que sí, vas a tener mucho. Pero cuando te viniste de Colombia, ¿te viniste porque quisiste, por trabajo, obligada? Porque eso también cambia totalmente el contexto, ¿no? De la sensación de venirte a otro país. ¿Veniste por aventura? ¿Veniste porque quisiste? O sea, ¿qué fue lo que hizo que te vinieras para acá? Ay, Ana, me da risa. No tu pregunta, sino pensarlo ahorita y verlo desde esta posición. ¿Qué me trajo acá a este maravilloso país de México? Fue el amor. ¡Ay, qué bonito! Y ya viene el 14 de febrero, así es que queda. Sí. Yo quisiera decir, no, me trajo las ganas de superarme, de conocer un poco más de cómo piensa y se comporta culturalmente el mexicano. Sí, claro, también. Ahorita estoy trabajando en ello y lo veo como que qué bonito que la vida me trajo acá para aprender de cómo es el pensamiento y el comportamiento de esta cultura. Sí, viéndolo ahora desde este punto de vista profesional, maravilloso. Veo muchas cosas que me encantan, desde mi pasión por el comportamiento y el conocimiento del ser humano. Pero en realidad, en ese momento no me trajo nada de esta parte profesional, me trajo fue el amor, Ana. Hasta me enredé para contestarte porque sí, o sea, ¡qué bonito! Tenemos que también decir que aceptar que no todo es dado a ese campo de éxito y a ese campo de desarrollo personal. Hay cosas que también vienen por otras fuerzas y unas fuerzas mayores como es el amor. Qué bonito. Y ya te trajo el amor y aquí te casaste, ya estabas casada ya tenías, bueno, a tu hija, yo sé que tiene una hija, no le decimos si tiene una hija. Entonces, ¿fue antes, después, durante? ¿Cómo fue? Ana, no, yo soy casada, ya bastantes años de casada, me casé muy joven, me casé a mis 20 años, tuve mi hija muy joven relativamente y pues no me trajo un amor diferente al de mi matrimonio.
Ok. Me vine porque mi esposo amaba este país, quería estar acá, se veía creciendo laboralmente y personalmente acá. Y te cuento que me vine sin conocer a México porque nunca había volado a este país, ni siquiera para turistear, como decimos en mi país, no. Llegué aquí sin saber para dónde venía, sí sabía con quién venía, pero no sabía a dónde venía. Sí. ¿Y qué fue el primer impacto que tuviste de México? Ay, Ana, es que yo creo que aquí viene lo que te decía del duelo migratorio. Hemos, ¿cómo te digo? Idealizado tanto el tema de migrar. Vemos todo como desde un ramo de flores. Todo es maravilloso, todo huele rico, esas flores son preciosas. Pero una vez que ya te toca vivirlo, te das cuenta que no es tan fácil. Cuando llegué al país, pues todo era maravilloso, era espléndido, es ver un país diferente, una cultura diferente, conocer lugares diferentes. Además, México está bien hermoso y su gastronomía, ni te cuento, ¿sí? Entonces, en ese momento todo era bonito, todo era maravilloso, todo era oportunidad. Cuando uno sale de su país, todo lo ve como oportunidad, pero en realidad vienen otras cosas detrás. Yo afortunadamente migré a México en unas condiciones muy favorables, a diferencia de otras personas que migran a otros países o incluso al mismo México, que vienen desde la necesidad. Yo no migré por necesidad, migré porque quise acompañar a mi esposo, veníamos en condiciones muy favorables. Mucha gratitud para ese proceso mío que viví, porque realmente sí fue en unas condiciones diferentes a las que probablemente se dan en otras personas. Sé que también hay otras personas que vienen, obviamente, en condiciones mucho mejores en las que yo llegué, pero yo vine afortunadamente muy bien. ¿Y cómo supiste que estabas en duelo? Porque mencionaste que tuviste un duelo migratorio, o sea, ¿cómo es eso? ¿Qué sentías? ¿Qué vivías? ¿Qué pensabas? Bueno, Ana, mira, te cuento. Como te decía, el primer mes todo era bonito, el segundo también, y de ahí en adelante ya se empieza a sentirse ese peso, esa culpa, esa necesidad de sentir a tus seres queridos y amados cerca, esa necesidad de comerte tu comida favorita de tu país de origen. Entonces, como a los 6 meses empecé a sentir cierta tristeza, melancolía, y en ese momento no sabía qué me estaba pasando, pero recuerdo muy bien que me sentía triste, malhumorada, como decimos en mi país, pero en realidad era irritabilidad, como esta necesidad de qué me pasa, qué es lo que estoy sintiendo, que no me hallo ni encuentro qué es. Y bueno, ahí empezó Claudia a vivir otra experiencia que no se imaginaba y que nunca pasó por su mente qué iba a pasar, porque en ese momento, aunque tú tengas la experiencia en el campo de las emociones, pues estás viviendo tu proceso y no te das ni cuenta de que puedes pasar también por ciertas emociones que otros han pasado por ellas, pero en ese momento pues a mí no se me venía en mente, sí, estoy pasando por un duelo migratorio, ay sí, tengo que empezar a validar mis emociones. No, pues yo estoy obviamente errada en que me siento triste, en que me hace falta mi casa, mi espacio, que me hace falta mi familia, mi comida, mis hábitos, ¿sí? Y pues estoy obviamente enojada con la vida, me sentía irritable, mucha tristeza. Y bueno, recuerdo que tenía momentos en los que dejaba a mi hija en el colegio y no quería pararme de la cama. Iba, la llevaba, regresaba a casa, me acostaba y canaleaba y pasaba los canales, y yo, pero de un momento a otro me veía así, pase, y yo, pero ¿qué me pasa? O sea, Claudia, no te hallas. Yo amo la lectura, soy muy buena lectora, y en ese momento ni un libro me hacía feliz. Aparte, mi esposo pues
En ese momento estaba en su parte laboral, en sus viajes, entonces yo estaba sola. No conocía a nadie, Ana, a nadie en este país, y menos en la ciudad. 6 meses no conociste a nadie. No conocía a nadie. Solamente estaba una gran persona que es amiga de mi esposo, es colombiana, que ya vive 11 años acá, pero en ese momento pues uno quiere mostrar fortaleza y que no te vean débil ni vulnerable. Entonces en ese momento yo no entendía que tratar de verme fuerte era el peor error, que lo más adecuado era mostrar mi vulnerabilidad y, oye, mira, estoy pasando por esto. Pero en ese entonces no quería que me vieran así, vulnerable, indefensa. ¿Y cuándo fue cuando dijiste, sí, estoy pasando por algo, esto no es normal? No, pues es que estuve 2 meses así, luego empecé a sentir dolores de cabeza muy fuertes, me dolía todo el cuerpo, debilidad, y uno siempre dice, ay no, algo está pasando en mi cuerpo y estoy enferma. Entonces empecé a ir a pedir cita con el médico general, exámenes obviamente de rutina, todos salían bien, fui con el neurólogo, todo bien, fui con el especialista de parte cardiovascular. Aparte, en ese entonces hacía mucho deporte y me lesioné, entonces eso también bajó obviamente mi estado de ánimo y mi parte emocional. Y bueno, también muchos estudios desde esta parte para ver cómo estaba mi L5, que era la que había sufrido el impacto en ese momento. Pero todo estaba muy bien desde esa parte médica y desde esa parte física, pero yo me sentía... Sí, que no. Me sentía a veces hasta disociada, sentía como que me faltaba equilibrio emocional y también físico. Me sentía... Sí, y yo no, aquí hay algo, y seguía buscando. Me faltó solamente ir a un chamán, ir a visitar a un abuelo sabio. No lo hice, pero sí lo llegué a pensar, Ana, sí llegué a pensar en visitar a un abuelo sabio o a una abuela sabia, porque yo quería entender qué estaba pasando en mi vida, porque después de ser una mujer que siempre estaba contenta, que siempre estaba bien puesta emocionalmente y equilibrada para atender a su familia y atender a otros, porque ella en este momento ya no lo sentía así. Yo sí quería entender qué me estaba pasando, pero realmente en ese momento pues yo dije, no, pues también soy un poquito respetuosa y no visité ni al abuelo ni a la abuela, pero sí llamé a una amiga que quiero mucho, mi mejor amiga en Colombia, y me dice, oye, Clau, es que estás pasando por duelo migratorio. Y ella está en el campo de la psicología. Entonces yo, ¿cómo así? Sí, me explicó, ya pedí cita con un especialista acá en Guadalajara, y ahí entendí que estaba pasando por duelo migratorio, que no lo había gestionado ni lo había abordado de la adecuada manera, y que mi cuerpo se estaba resintiendo, que estaba somatizando todas esas emociones y toda esa necesidad de sentirme en un lugar y espacio seguro y que fuera mío. Entonces mi cuerpo lo estaba obviamente expresando, perdón. Sí, claro, pues es que sí, todo lo estabas guardando, y pues si al final si una emoción no se trabaja, es cuando viene como todo el problema físico, ¿no? Cuando ya empieza a manifestarse y dice, o sea, hazme caso, ¿no? ¿Y después de cuánto tiempo estuviste en terapia? Pues estuve como 3, 4 meses en terapia psicológica, y también estuve en otro tipo de terapia que me ayudó mucho. Cuéntanos, ¿qué tipo de terapia? Que fue aprender a conocerme a mí misma, aprender a conectar con la madre tierra. Y no hablo de conexión como todo el mundo se imagina, como lo que tú decías al inicio, que todo el mundo cree que conectar es estar en un estado en flor de loto y en posición de flor de loto, y bueno, conecta y te salen lucecitas, ¿sí? O rayitos. No. Es aprender a conocerme, aprender qué me hacía sentir feliz en ese momento, qué me gustaba, qué no me gustaba, caminar mucho por la naturaleza, comer comida muy local, muy de México. Eso también me ayudó mucho. Entonces no solamente fue la terapia con el especialista, también fue otro tipo de terapia, que aunque uno
no crea realmente si es necesario conectar con la Madre Tierra, con el lugar en el que está, con esos ancestros, con estas personas que hay acá, socializar, porque aparte como no conocía a nadie, entonces estaba muy cerrada. Y el ser humano por naturaleza es sociable, necesita interactuar con la otra persona. Incluso somos de tribus. Claro. Y el hecho de estar encerrada y solamente tener un diálogo con mi esposo y mi hija, eso también me hacía entrar en declive. Me hacía falta también socializar, me hacía falta interactuar con otras personas. Y empecé a salir, me inscribí en club de lectura, aparte me inscribí a la universidad otra vez, porque eso es otro tema que vamos a hablar. Empecé a conocer personas, ir a networkings, conocer bellas mujeres como tú, que ahí en uno de ellos te conocí a ti. Empecé a socializar, a conectar con las personas de esta bella y maravillosa cultura y se empezó a dar la sanación, Claudia más equilibrada, Claudia feliz, Claudia ya, adaptación total. Qué padre. Entonces, dinos, para ir cerrando, algún mensaje pues poderoso para alguna persona que esté pasando por esto. ¿Qué les podrías como decir para que...? El duelo migratorio es un duelo invisible. Casi nunca se siente, pero es un duelo que si tú no lo sabes gestionar y no sabes entender y no buscas del apoyo profesional para salir de él, te puede llevar a tener una mala experiencia con tu salud mental y con tu salud física. Yo te aconsejo que si en este momento migraste a otro país o estás pensando en migrar, ve primero a donde un especialista que te pueda ayudar y te pueda brindar herramientas para vivir el proceso y transitarlo adecuadamente. También recordar que se vive por etapas, ¿sí? Y aquí quiero decir algo, y es que el duelo migratorio tiene dos posiciones: duelo complejo y duelo simple. El duelo simple es el que se da cuando las personas migran favorablemente. Y el duelo complejo es cuando las personas migran en condiciones no muy favorables y que pueden generar afectaciones en su bienestar emocional. En este caso, trata de identificarlo, y si no lo has identificado, hoy en día hay mucho apoyo en las redes, hay canales, hay personas que hablan y abordan este tema muy profesionalmente. Entonces, instrúyete para que sepas a lo que te vas a enfrentar, porque realmente solemos idealizar mucho el duelo, pero realmente el duelo es algo que si tú no estás preparado en el momento y no entiendes que estás viviéndolo, te puede llevar a vivir una mala experiencia. Exacto, entonces ya saben, siempre si van a hacer un cambio, puede ser también antes, ¿no? De hacer como esta migración, pues ir y que te ayuden para tener esas herramientas. Para hacer un preduelo. Exacto. Y bueno, Clau, compártenos tus redes sociales para que te puedan seguir, conocer más, que te hagan preguntitas si alguno se quedó con dudita o está pasando por eso, y también pues porque saben, ella les puede ayudar en este proceso también. Sí, solamente tengo Instagram, es Claudia Gaviria _bienestar. Ahí me puedes buscar. Creo que también hace poco abrieron TikTok, también con la misma cuenta, @Claudia Gaviria _bienestar. Ahí me pueden buscar. Les digo creo porque tengo una persona que me está apoyando con ello, entonces todavía no lo sé. Bueno, pero si no, en Instagram ahí la pueden encontrar y luego traeremos sorpresas. Y pues ya para cerrar, muchísimas gracias, Clau, por habernos compartido ese momento oscuro y que ahora lo puedes compartir y que te ha ayudado y eres luz para muchas personas. Ay, gracias, Ana. Yo siempre he dicho que uno es el reflejo de lo que uno tiene dentro, y creo que si me ves como luz es porque esa misma luz habita en ti. Muchas gracias por esta experiencia tan bonita y por invitarme a este bello espacio y a compartir con tu comunidad. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos, bye bye.